Hola, buenos días. Los saludo en nombre del Señor Yeshua. Estamos a 22 de mayo 2026, según calendario greco-romano. Y le explico. Lo que enseñamos en esta página es la palabra de Dios. Y estamos estudiando lo que los hombres le agregaron o le quitaron fundamentalmente a la palabra de Dios. Y estamos en la carta llamada Los Romanos, ¿ya? Eso es lo que estamos analizando, viendo palabras que son correctas e incorrectas, lo que un Pablo le llama una mala copia de lo que nosotros tenemos de la palabra de Dios. Ese es el problema fundamentalmente con las Biblias cristianas, que son una mala copia de la palabra de Dios. No estoy diciendo con esto que toda la palabra de Dios ha sido modificada, no. Solamente en algunas partes se modificó algo. ¿Para qué? Para que la gente crea fundamentalmente la doctrina del cristianismo y sus denominaciones en cuestión. Solamente piense, si Dios hubiese elegido la iglesia, ¿por qué hay tantas iglesias? Algo que usted puede pensar. ¿Por qué hay un abanico de iglesias si Dios hubiese elegido la iglesia? Y todas ellas dicen que son la iglesia de Dios, todas. Pero cada una cree diferente. Tiene diferentes doctrinas, diferentes pensamientos, unas a otras se atacan. Denominación contra denominación. Pero todas dicen venir de Dios. Si Dios hubiese elegido una iglesia, estaría esa iglesia solamente en la tierra y no varias iglesias. Y ahí usted le van a decir, no, esta es la verdadera, no, esa es falsa, no, esta es la verdadera. Y ahí simplemente a usted lo engaña. Es por eso que Dios le dice en su palabra que Él no tiene iglesias. Él no tiene ninguna iglesia. Usted dirá, pero en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios, en varios pasajes en la palabra de Dios, en Hechos, habla de la iglesia. Ese nombre fue agregado, pero eso lo vamos a ver en otra ocasión, para que usted vaya analizando, ¿ya? Lo que estamos viendo en la actualidad es el capítulo 15 de Romanos, ¿ya? Y vamos a ir ahí, capítulo 15 de Romanos, y le explico. Antes de la página, lo que tiene fundamentalmente son 4 objetivos para las personas. Primero, que la persona conozca el Evangelio conforme a lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio que usted recibe en una denominación no es el mismo Evangelio que está en la palabra de Dios. Simplemente analice y se va a dar cuenta de cosas muy distintas, ¿ya? En el Evangelio que le entregan las denominaciones o iglesias, como usted las conoce, Cristo está muerto. Y eso es lo que le entregan. Cristo está muerto. De hecho, sus propias iglesias tienen una cruz. Usted va a esas iglesias, en la cúspide de la iglesia hay una cruz, o si no, el predicador que está ahí, ya sea en el púlpito, hay una cruz, o detrás de él hay una cruz. O una bandera que ellos dicen que representa el cristianismo, que flanca con un cuadrado azul y que tiene una cruz. ¿De qué habla todo eso? De la muerte de Yeshua. Usted va a una iglesia católica y ¿qué muestra la iglesia católica? Que Cristo está crucificado, que está muerto. ¿Entiende? Y eso es lo que le muestra también todas las iglesias cristianas, que Cristo o Yeshua está muerto, ¿ya? Por eso es importante que usted vaya entendiendo eso. Eso no dice el Evangelio. El Evangelio dice que nuestro Señor Yeshua, el Mesías, está vivo, que Él vive por la eternidad de la eternidad, y Él está sentado en la actualidad a la diestra del Padre, hasta que Él ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Eso es lo que está establecido por la palabra de Dios. Por eso es importante que usted estudie la palabra para que se dé cuenta
lo que a usted le entregan y lo que dice la palabra de Dios. Y eso es importante, hermano, ¿ya? Y estamos, como dije, estaba mencionándole los 4 objetivos. Primero, que usted entienda el Evangelio con toda claridad. Segundo, que usted crezca hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está establecido en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 16. Una vez que usted creció y llegó a la estatura de la plenitud del Mesías, ser un hombre o una mujer perfectos y enteramente preparados para toda buena obra, el tercer objetivo y cuarto objetivo va a depender del Espíritu Santo. Él va a determinar si usted va a estar dentro del equipo que va a llevar las buenas nuevas de Yeshua a la gente, o va a estar dentro del equipo que va a edificar a los santos, ¿ya? Eso lo determina el Espíritu Santo, pero para ambas cosas usted tiene que tener el conocimiento escritural para poder explicarle a la gente la palabra de Dios. Y fundamentalmente explicarle el tema fundamental de la palabra de Dios, que es Yeshua. Yeshua en el Evangelio y Yeshua en el crecimiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted va a tener todo el conocimiento acerca de nuestro Señor Yeshua, o como usted lo conoce como Jesús, y le va a poder explicar a la persona para que crezca y llegue a la estatura de la plenitud del Señor Yeshua, si es que usted está dentro de la edificación, o si está dentro de lo que es llevar las buenas nuevas, o como usted lo conoce, el Evangelio. Usted le va a explicar quién es Yeshua, o Jesús, como usted lo conoce, y explicarle con toda claridad a la persona para que entienda quién es, que lo que hizo y la resurrección de los muertos. Que eso es el Evangelio, ¿ya? Estos 3 puntos son fundamentales. ¿Quién es? ¿Qué hizo? Y la resurrección de los muertos, ¿ya? Eso es lo que usted tiene que prepararse en cuanto al conocimiento para poder explicarle a otra persona, ¿ya? Para eso necesitamos herramientas. La primera herramienta es el corazón, porque ahí usted va a ir guardando todo lo que dice la palabra de Dios conforme a lo que el Espíritu Santo le vaya enseñando. Lo segundo es la palabra de Dios. Nosotros lo que usamos es la Biblia Reina Valera, no usamos otro texto, ¿ya? Si usted tiene otra Biblia, use la que tiene, ¿ya? Y no usamos, como dije, textos anexos como interpretación bíblica, hermenéutica u otros libros, porque todos esos libros a usted lo llevan fundamentalmente a creer lo que dice la doctrina del cristianismo, ya sea cualquier iglesia, y que les van diciendo que eso está en la palabra de Dios, y eso no está en la palabra de Dios. Yo se lo digo por experiencia propia. Yo por años estuve en una iglesia bautista y una iglesia centro bíblico pensando que estaba en la verdad, y no era así. ¿Por qué? Porque pensé que ahí estaba la verdad. Cuando yo creí en Yeshua, o mejor dicho, en ese tiempo para mí era Jesús, yo creí y empecé a vivir conforme a lo que Él quería, ¿entiende? Y mi vida iba en una dirección. Comencé a ir a la iglesia, y la iglesia me empezó a cambiar la dirección que Dios me había planteado. Yo tenía poco conocimiento, nada de Dios, ¿ya? Pero algo me estaba diciendo la dirección hacia donde tenía que ir. Entré a la iglesia y cambió todo, me confundieron, no tenía idea para dónde iba, no sabía lo que hacía, solamente sabía que iba a la iglesia, pero no tenía idea para dónde iba, qué es lo que hacía, que todo, nada. Y ahí me empezaron a poner los no. Hoy día no se hace eso, hoy día no puede hacer esto, hoy día no, esto, no, Dios no hace, Dios no. ¿Qué sucedió? Al final, yo pensé que Dios era un Dios limitado. Pero la palabra de Dios me decía otra cosa, porque empecé a leer la palabra de Dios, empecé a leerla. Y ella me decía otra cosa, pero lo que me decían en la iglesia era otra, y contrarrestaban. Y siempre me decían, ellos siempre me explicaban y me mostraban, no, esto lo dice la palabra de Dios, dice. Y yo lo creía, hasta que una vez un hermano me dijo, mira,
esto no lo dice la palabra. Y yo dije, no, pero si lo dice, y yo le explicaba, y lo defendía. Me dice, muéstramelo. Cuando él me dijo, muéstramelo, no supe cómo mostrarlo porque no decía. Lo que yo afirmaba no estaba en la palabra de Dios. Lo busqué, lo busqué, lo busqué y no lo encontré. Él me dijo, ¿sabes lo que sucede? Es que a ti te entregan principios que dicen que están en la palabra de Dios, pero no están. Y te lo muestran de tal forma que tú crees que sí están. Y tú los afirmas, pero no están. Y cuando tú los buscas realmente, de corazón, no los encuentras porque no están. Y ahí me fui dando cuenta de toda esa doctrina que le van entregando que no está en la palabra de Dios, como lo hacían los fariseos con los discípulos y con toda la gente, que le entregaban doctrinas que eran de los ancianos, y la gente pensaba que estaba en la palabra de Dios y nunca estuvo. Por eso es importante, hermano, conocer la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, mostrándole a usted lo que dice la palabra de Dios conforme a lo establecido por Dios en cuanto a su palabra. Y mostrarle también lo que dice o los cambios que le hicieron las denominaciones a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la gente tarde o temprano iba a ir a la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos modificaron algunas cosas. ¿Para qué? Para que la gente siguiera creyendo que el lugar donde estaban enseñando la verdad. Y ahí es el problema. Bueno, vamos a donde quedamos. Perdón. Como le dije, la palabra de Dios es el siguiente instrumento que usamos. También un cuaderno, lápiz y un diccionario secular. Diccionario secular solamente lo usamos para fundamentalmente definir palabras que mucha gente piensa que las conoce, pero no tiene la menor idea. ¿Ya? Esas son las herramientas que necesitamos para poder estudiar la palabra de Dios. Y estamos en la actualidad en el capítulo 15 de Romanos y el versículo que nos corresponde es el 16. ¿Ya? Voy a leer la Reina Valera primeramente. Capítulo 15, versículo 16. Dice, para ser ministros de... A mí me cuesta decir este nombre, pero lo voy a leer porque está ahí, está en la Reina Valera. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es lo que dice la Reina Valera, y si usted puede ver en otras versiones, como por ejemplo Biblia textual, dice, para ser ministro de Cristo Jesús, que separa a los gentiles, ministrando como sacerdotes el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí, si se da cuenta, la Biblia textual es muy distinta a la versión Reina Valera. Separa el nombre y pone Cristo Jesús, ¿ya? También habla que dice ministrando como sacerdote, lo que la Reina Valera habla como ministros, ¿ya? Y veamos otra versión. Mire, vamos a ver la Septuaginta. Dice, para ser yo ministro de Cristo Jesús, aquí también lo separa, para la gente, administrando el Evangelio de Dios, para que se haga la oblación de la gente, la oblación de la gente acepta, santificada en el Espíritu Santo. Aquí la Septuaginta hace distinta, por ejemplo, oblación es una ofrenda, pero es una ofrenda distinta, que cuando usted va, por ejemplo, a Levítico, el Levítico capítulo 2 explica lo que es la oblación, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, separa también el nombre, ¿ya? Vamos a otra versión, la Biblia de Jerusalén. Lo estoy leyendo simplemente para que usted vaya viendo distintas versiones. Y lo que dice, de ser para los gentiles ministro del Mesías Yeshua.
ejerciendo el sagrado oficio de las buenas noticias de Dios para la oblación de los gentiles, para que la oblación de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Esta es la que está más cercana a lo que dice la palabra de Dios. Esta versión de la Biblia de Jerusalén es la que está más cercana. El nombre conserva el nombre correcto del Señor. Habla del sagrado oficio, que es el sacerdocio, de las buenas noticias de Dios. ¿Para qué? Para la oblación. La oblación es una ofrenda, ¿ya? De los gentiles, sea agradable y santificada por el Espíritu Santo. Lo que dice aquí es lo que realmente dice del hebreo, ¿ya? Y volvemos a la Reina Valera. Hay otras versiones que usted puede seguir leyendo si usted las quiere buscar. Esta Biblia que le estoy leyendo se llama Mi Biblia, ¿ya? La puede bajar de Google Play y ahí tiene muchísimas versiones donde usted puede ver, ¿ya? Está en hebreo, o sea, usted la puede buscar porque tiene que buscarla y bajarla a la aplicación y después la puede leer, porque la aplicación viene solamente con la Reina Valera. Pero ahí mismo usted entra y empieza a bajar Biblia en otros idiomas o la misma en castellano, y puede bajar varias si usted quiere tenerla en el celular, en la tabla o en el computador, no sé. A no ser que tenga las versiones nuevas de los computadores, puede hacerlo, ¿ya? Entonces, estamos en Romanos 15, 16, y le voy a leer la versión que tenemos nosotros. Dice, y ser para siervo de Yeshua el Mesías entre los gentiles, y para servir como sacerdote para las buenas nuevas de el Elohim, para elevar en sacrificio a los gentiles por su voluntad, santificados en el Espíritu el Santo, ¿ya? La oblación, para que usted lo entienda, la oblación lo que era una ofrenda de harina, que era como un canastillo, ¿ya? Donde se ponía una masa especial que se hacía, por ejemplo, una masa con solamente harina y aceite, ¿ya? Que era como una masa con lo que se hace fundamentalmente los panes sin levadura o también los panes del Shabbat, ¿ya? Esa masa, se apartaba un poco de esa masa y se ponía en el canastillo, como también ahí se ponían otras cosas. Y eso se subía como una oblación, ¿ya? Eso era la oblación, que eran diferentes tipos, digamos, harina, pan y otras cosas más que colocaban en este canastillo y lo ofrecían a Dios, ¿ya? Pero esto no es una oblación, es un sacrificio, fundamentalmente. El sacrificio eran diferentes también. Había un sacrificio que era sacrificio de perfección, ¿ya? Que es fundamentalmente cuando la persona tiene que crecer. Antes había un sacrificio que se le llamaba déjeme acordarme el nombre, donde se quemaba totalmente el animal, ¿ya? Y eso era de olor grato, de olor de fragancia a Dios, pero tenía un nombre, el sacrificio no me acuerdo, en este momento no me acuerdo el nombre, pero ese también era otro tipo de sacrificio. Cuando lleguemos, bueno, más adelante vamos a ir viendo también los libros del Antiguo Testamento, y ahí usted va a ir viendo distintos tipos de sacrificios, sacrificios de paz y otros más. Y eso, para que usted vaya entendiendo fundamentalmente, cada uno va explicado para que usted vaya entendiendo también en su propia vida a dónde iban estos sacrificios, ¿ya? Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos a versículo 16, dice, y para ser siervo de Yeshua el Mesías. Aquí vamos a ir al nombre. ¿Por qué nosotros ponemos Yeshua y no Jesús? Que es como usted lo llama, ¿ya? Si usted va a cualquier traducción, las traducciones, hermanos,
tienen principios. Cuando usted aprende a traducir, va a encontrar principios que son principios fundamentales. Uno de esos principios en la traducción es que los nombres propios y también los nombres de ciudades no se traducen. Nombres propios y de ciudades no se traducen, ¿ya? Se conservan tal como están. Yo no tengo aquí un libro, me encantaría mostrarle. Yo me deshice de varios libros que tenía antes, pero que usted puede leer, por ejemplo, libros del inglés que fueron traducidos al castellano, y que usted puede simple y llanamente ver que el nombre está ahí, ¿ya? El nombre en inglés permanece, tanto de la ciudad como de la persona o de los personajes que están en la novela, en la historia, en la historia de crimen o futurista, ciencia ficción, de lo que sea, lo que está escrito, los nombres permanecen. Ya si el libro es de inglés, los nombres en inglés siguen ahí. ¿Ya? Es, por ejemplo, si usted lee un libro de la Segunda Guerra Mundial, y usted va a ver, por ejemplo, un general llamado MacArthur, y aparece MacArthur. No aparece en la traducción de su apellido. Dice MacArthur, porque ese es su apellido, y no me acuerdo el nombre, pero también de cada soldado, o de repente rescatando al soldado O'Ryan. Un libro bastante leído y también que se llevó al cine y posteriormente a la TV, rescatando al soldado Ryan. El soldado Ryan aparece su apellido como es, O'Ryan. Nos dice rescatando al soldado y la traducción. ¿Entiende? Hay películas como, me acuerdo, que antes, por ejemplo, en Chile se traducían y se traducían mal, ¿ya? Pero si usted ve los nombres, se conservan. Los nombres de las personas, Peter O'Toole, aparece como Peter O'Toole, usted lo conoce como Peter O'Toole, nombres de actrices, que ya sean inglesas o de otro país, aparecen, y cuando una persona le van a dar un premio, por ejemplo en otro país, ya sea en Estados Unidos, y esta persona es latina, dicen el nombre en latino, no lo traducen, ¿ya? ¿Por qué? Porque es por un principio fundamental. Este principio fundamental se ha conservado desde que el hombre empezó a escribir, se ha conservado este principio, que los nombres propios no se traducen, ni tampoco los nombres de las ciudades. ¿Entienden? Eso se queda tal como están. ¿Cuál es el único libro a quien le tradujeron los nombres y también las ciudades? La palabra de Dios. Es el único libro que hicieron eso. Que el nombre correcto de nuestro Señor es Yeshua. Y lo vamos a ver acá, y no Jesús. Si usted quiere seguir diciéndole como Jesús, dígalo, si no hay problema. Si es la traducción del nombre, ¿ya? Pero no es el nombre correcto, ¿entiende? Es como, mi nombre es Patricio, en inglés es Patrick, ¿ya? Y si alguien me llama Patrick, yo no voy a dar vuelta. ¿Por qué? Porque no es mi nombre, ¿entiende? Aun cuando en la traducción en inglés de Patricio, no es mi nombre, ¿entiende? Eso es lo importante que uno tiene que entender. La traducción de Yeshua es Jesús. Y está correcta.
pero no es el nombre. El nombre es Yeshua. ¿Entiende? Ese es su nombre, Yeshua. Y no es Jesús. Es como si usted la llamaran por un nombre, viniera un italiano y usted lo llamara por el nombre como se pronuncia en Italia. Usted no se daría vuelta porque no es su nombre. ¿Entiende? Y eso es lo importante, y eso es que usted tiene que entender, ¿ya? Eso es primero. El nombre es Yeshua, y ahí lo vamos a ver, pero vamos a ver qué nombre puso la Reina Valera, y si se dio cuenta en las otras versiones, lo apartaron. ¿Por qué? Por algo importante. Hay algo que siempre yo me he preguntado con esta versión Reina Valera. ¿Quién la escribió? Si usted lee a Reina no escribió esta versión. Ponen que es de la Reina Valera, o sea que es de Reina y Valera, que ellos que escribieron esta versión, pero yo estoy completamente seguro que Reina no escribió esta versión. Esta versión puede que sea de Valera, puede que sea, pero tampoco estoy completamente seguro que sea de él. Y es muy extraña la Reina Valera, ¿ya? Pero bueno, independiente de eso. Dice, versículo 16, para ser ministro, y si usted, mire, le voy a mostrar para que vea el versículo. Perdón, acá está. Si usted ve, acá dice, yo le tapo, solamente voy a tapar Cristo, ¿y qué dice? Jesús, ¿cierto? Si usted ve, ahí dice Jesús. ¿Ya? La pregunta es, ¿el nombre es Jesús? No. ¿Por qué le quitaron la S? Eso es una cosa bien importante. Por ejemplo, los judíos, para burlarse del Señor Yeshua, ellos le llaman Yeshu. Lo mismo que Jesús. Yeshu es igual a Jesús. ¿Y sabe lo que significa eso? Olvidado. Eso es lo que significa olvidado. ¿Ya? Cristo es ungido, que es en hebreo Mesías, ¿ya? Ungido. ¿A quién se ungía? Fundamentalmente ahí lo vamos a ver, que la palabra Hamashiach, como lo dicen muchos por ahí, que es Hamashiach, ¿ya? Ungido, se le dio este término al sumo sacerdote. Él fue el Hamashiach, o el Hamashiach, como se le dicen por ahí, ¿ya? Él llevaba este título del ungido, pero también posteriormente, cuando Israel quiso tener reyes, al rey también se le ungió, ¿ya? Y a Cristo, mejor dicho, o a Jesús, como usted lo conoce, se le crucificó con un título. Este es el rey de los judíos. Por lo tanto, el ungido aquí sería rey. Y si usted une el nombre completo, como está en la Reina Valera, sería el olvidado rey. Eso es lo que dice ahí. El olvidado rey. Y es una forma despectiva de burlarse de nuestro Señor. Y mucha gente lo usa. Gente dice, Señor, yo adoro al Señor Jesucristo porque es... Y no sabe que al usar ese nombre está simplemente burlándose de nuestro Señor. Es el término que los judíos usaron para burlarse de él. Si usted busca en páginas judías donde hablan de nuestro Señor, y ustedes van a ver que ahí hablan de Yeshu, que es la parte hebrea
que del latín Jesús. Y ellos siempre lo tratan como el Yeshu, ¿ya? Y aquí también le están diciendo, Yeshu Cristo, Jesucristo. ¿Entienden? Simple y llanamente, este término del cristianismo lo dejó ahí, lo tradujo y lo dejó así. Y es un término que simplemente es ofensivo para nuestro Señor. Y usted va a ver a muchos predicadores, Jesus Christ, hablan, los gringos, y otros, Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que significa y fundamentalmente lo utilizan en el término o la definición que ellos saben. Porque lo único que están haciendo es burlarse de nuestro Señor. ¿Ya? Ahora vamos al nombre correcto. ¿Por qué el nombre es Yeshua y no Jesús? Vamos a Mateo. Vamos a la Biblia Reina Valera, primero que todo. Ya, voy a darme aquí. Espérese, voy a ir a salir un poco de aquí. Mateo. Y vamos a leer la Reina Valera también. Mateo, capítulo 1, versículo 21. Amén. Por eso me parecía raro. Estaba leyendo Marco. Mateo 1, 21. Y acá también Mateo 1, versículo 21. Dice lo siguiente. Pero déjeme. Reina Valera. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si usted va al alfabeto o abecedario, mejor dicho, hebreo, o alefato como muchos le llaman, el alefato hebreo tiene 22 letras, ¿ya? La J es parte en la actualidad del alefato hebreo, que es la G, ¿ya? Esa J está. Y nombres de personas con ese J en hebreo, si es que hay, son muy pocas. Son muy pocas las personas que se utiliza con ese J. Generalmente antes se usaba una parecida que era la H para nosotros, ¿ya? Que es la G, pero más simple. La otra G y este G, ¿ya? Esta H, que es la G, ¿ya? En hebreo, se utilizaba, por ejemplo, la escribían para Hebrón, hebreo, ¿ya? Que es Hebrón, hebreo, ¿ya? Hebrí, que es hebreo, y muchos otros utilizaban esta H. Posteriormente se agregó la J, ¿ya? En la actualidad esa está. Y nombres con J en hebreo usted casi no va a encontrar. Si hay, son pocos, ¿ya? No estoy diciendo que no haya, pero son pocos. El nombre Jesús, como Josué, no es con J. En hebreo no es con la J, ¿ya? No va con J. En hebreo el nombre Jesús va con la yod. La yod es como una coma, pero que va arriba. Es como cuando usted quiere poner algo destacado y le pone esta comita así. Eso es una yod, ¿ya? Es como una coma, pero que va arriba. Esa yod es con la que utilizan o se usan los nombres, fundamentalmente. La gran mayoría o muchos nombres van con esta yod, ¿ya? Van con la yod. La yod tiene, son como dos letras. Es yod como la Y, o sea, ya, yi, yo, yu, y también es como la I latina, ¿ya?
Por eso esta yod que está, por ejemplo, en el nombre Israel, no es Israel, sino Israel, Israel, ¿ya? ¿Por qué? Porque también es una I latina. Y también, por ejemplo, está como Ishmael. Ishmael está con esta yod, pero ahí es como una I latina, ¿ya? Y en los otros nombres es como una yod, ya, ye, yi, yo, yu, ¿ya? Por eso Yaab, que le ponen, por ejemplo, aleluya, aleluya, es la comprensión, digamos, cuando el nombre fue comprimido, el nombre del Señor fue comprimido y le ponen la ya, y es con la Y, ¿entienden? Es con Y. Todos estos nombres son con yod. La gran mayoría de los nombres que usted encuentra en el Antiguo Testamento en hebreo son con yod, cuando se refiere al nombre sí, ¿ya? No va la J. No hay J ahí. Esa J es una J donde se latinizó el nombre del Señor, ¿ya? Pero no tiene nada que ver con el nombre en hebreo. Y recuerden, principio fundamental de traducción, se conserva el nombre original, no se traduce, ¿ya? Por lo tanto, el nombre del Señor es Yeshua. Ese es su nombre. Pero vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera. Nuevamente dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, le pone, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿ya? ¿Qué significa el nombre? Salvación. Él salvará. Eso es lo que significa. Quédese con eso. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿ya? Mire, veamos la versión que tenemos nosotros. Dice, y ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Yeshua significa salvará, ¿ya? Salvación, salvará. Vamos al Antiguo Testamento para ver y dilucidar un poco acerca de esto. Vamos a el libro conocido por usted como Éxodo, pero su nombre es Shemot, que significa los nombres. Vamos a el capítulo 14, espérense, acá lo tengo, capítulo 14, y también voy a ir a la Reina Valera. Capítulo 14, versículo 13. 14:13. Le voy a leer primero la Reina Valera. Lo que dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación de Jehová. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Aquí aparece la palabra salvación, ¿ya? Como le digo, si usted quiere bajar esta aplicación, que usted puede bajar hebreo y castellano y la puede tener las dos ahí, ¿ya? Mire, voy a leerla acá. Dice, y dijo Moshe al pueblo, no tengáis miedo, estad firmes y ved la salvación de Jehová, que hará a vosotros hoy, porque el Mitraín que habéis visto, no seguiréis viéndolo por la eternidad de la eternidad, ¿ya? La palabra salvación es aquí Yeshuat, salvación. Si usted lo puede ver, aquí en hebreo está, ya, Yeshuat. Mire, se la voy a mostrar para que usted la pueda ver. Que aquí yo tengo una versión en hebreo, y este es el nombre en hebreo de salvación. Esta es la Yod, esta es la Shim, esta es es como una U, esta es las letras, a veces no me acuerdo bien de ellas, pero la cosa es que aquí dice Yeshuat, ¿entiende? Yeshuat. Y no es con J, esta es una Yet.
Dice aquí, veréis la salvación, y aquí está el nombre. En hebreo siempre usted lo va a encontrar como Yevá, ¿ya? Pero en sí es Jehová, ¿ya? Y aquí, salvación, Yeshuat. Nos dice Jesús, si la primera letra fuera una J, mire, aquí le voy a mostrar la J para que usted lo vea. Aquí no tenemos una, vamos a ver si acá abajo, pero deje que buscarle una J y se la voy a mostrar para que usted vea la J en hebreo. Y fue al día siguiente, aquí, mira, aquí hay una J. Esta es la J en hebreo. ¿Ya? Esta es una J. ¿Ya? Esta es una J en hebreo. Que no tiene nada que ver con la Yet. Esta es la Yet. O mejor, la Yod, perdón. Esta es la Yod. Y esta es una J. En hebreo. Va entendiendo que no tiene nada que ver el nombre con un Jesús, sino que es Yeshua. Yeshuat, ¿ya? Ese dice ahí salvación. Pero de ahí vamos a ver otro versículo. Perdón. Sí, el mismo capítulo, perdón, el capítulo 15 ahora, versículo 2. Le quiero mostrar la Reina Valera. Espérenme. 15:2. Dice lo siguiente. Reina Valera dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mis padres, y lo enalteceré. ¿Ya? Dice Reina Valera, Yah es mi fuerza y mi canto, y es para mí mi salvación. Este es mi Elohé, y le obedeceré, el Elohé de mis padres, y le enalteceré. ¿Ya? Aquí aparece la palabra salvación nuevamente, pero aquí tenemos algo distinto. Perdón, vamos. Mire. Aquí está, miren. Y si usted la identificó antes, aquí está. Aparece una L para nosotros. Este es como una L, dice, y luego dice Yeshua. Y aquí podríamos decir Yeshua, simple, porque generalmente mucha gente la última letra, esta que es como una H también en el hebreo, cuando está al final es como una H que no suena y no la escriben generalmente, ¿ya? Por ejemplo, la palabra Torah al final lleva esto. Lo único que esta letra le está diciendo que esta palabra es femenino, ya en el sentido la salvación, ¿entiende? Eso es lo que está diciendo. Lo mismo la Torá. La Torá termina con esto porque le está diciendo que es femenino, ¿ya? Y empieza esto es para salvación. Esta letra lo que le está diciendo por, ya generalmente son los términos o las definiciones de esta letra. Para salvación. Yeshua. Ahí le dice Yeshua. ¿Entienden? Miren, vamos a otro pasaje. Seguimos. Vamos al capítulo 24 del mismo libro conocido por usted por Éxodo, pero es
Shemot, ¿ya? Y también va a ganarme acá para que usted lo vea. Capítulo 24 y el versículo 13. Y aquí también para leerle los dos y de ahí vamos a un poco a ver la palabra en cuestión. ¿Ya? Versículo, voy a leer la Reina Valera. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte. ¿Ya? Dice, y se levantó Moshe y Yehoshua, su servidor, y subió Moshe a la montaña de el Elohim. ¿Ya? Yehoshua, lo que significa Jehová es salvación. ¿Ya? Yehoshua, mire, y vamos a verlo aquí. Perdón, se me olvida. Dice, esta palabra es Moshe, aquí está el nombre de Moisés, este es Moshe, ¿ya? Moshe, y aquí está el nombre Yehoshua. Yehoshua. Cuando la H para nosotros, esta es como una H, ¿ya? La G. Esta G, cuando está intermedio, tiene un sonido como una J, pero mucho más suave del hebreo. Es G. Yehoshua, ¿ya? Si fuera la J del hebreo, sonaría más fuerte. Yeho, ¿ya? Pero aquí es mucho más suave, ¿ya? Y cuando está al final, no se pronuncia a no ser que tenga una letra. Si tiene una letra, se pronuncia. Si no tiene letra, no se pronuncia. Ahí pasa a ser como una H nuestra, ¿ya? Que es muda. Y aquí habla de Yehoshua. ¿Qué significa esto? Yehoshua es salvación. Jehová es mi salvación. ¿Entienden? Eso está en hebreo. Simple. Y eso es importante ir entendiéndolo. Pero vamos a poner esta cosa aquí. Y seguimos. Para que usted vaya entendiendo el nombre. El nombre es Yeshua. ¿Por qué? Por lo que dice Mateo. Que dice Mateo. Y que lo corrobora el Antiguo Testamento. Déjeme buscar Mateo. Juan, Lucas, Romanos, libro, Marco, Mateo. Mateo dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 21. Y ella dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, porque él salvará. La raíz de salvación en hebreo, ya la vimos, es Yeshua. Esa es la raíz. Yeshua. Yeshua, salvación. Yeshua, salvará o salvación. ¿Ya? Yehoshua, Jehová es mi salvación. ¿Entiende? Todo esta raíz va con Yeshua es salvación. Shua, salvación. Cuando se conjuga todo, él salvará. ¿Ya? Yeshua, él salvará. Y esta Y siempre está relacionada con el nombre. Jehová. Por eso dice, él salvará. ¿Qué significa esto? Jehová salvará. Eso es lo que significa el nombre Yeshua. Jehová salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Entiende? Podría haber habido aquí una
Ye con una H intermedia y Chua, pero no es así. Bueno, Yeshua es eso. Jehová salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso se comprueba en Isaías cuando dice que Jehová va a responder por el pecado de Jacob. Cuando él haga pacto nuevamente con su pueblo después de aquellos días, y él va a responder por el pecado de Jacob, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Yeshua. Ese es el nombre real, correcto. Si usted quiere llamarle Jesús, está bien, es la traducción, ¿ya? Pero el nombre real, correcto, es Yeshua. Es como si a usted, por ejemplo, como si a mí, mi nombre real es Patricio, y usted me dijera Patrick. Está bien, es la traducción en anglosajón o inglés de mi nombre. Pero mi nombre correcto es Patricio, no Patrick, ¿entiende? O como se llama en otro país, también este nombre, ¿ya? Petricio por otro lado. Pero ese no es el mío es Patricio. Y el nombre de nuestro Señor es Yeshua. ¿Entienden? Ya. Seguimos, entonces volvemos a Romanos. Pablo dice, versículo 16, y ser siervo de Yeshua el Mesías, ¿ya? Que traducido es el Cristo. El Mesías, o Hamashiach, como personas lo pronuncian por ahí, Hamashiach, que el correcto es Hamashiach, ¿ya? Pero Hamashiach, bueno, independiente. Él es el ungido, ¿ya? Eso es lo que significa la palabra Hamashiach o Hamashiach, ungido. Yeshua, el ungido. ¿Cuándo fue ungido nuestro Señor? Si usted va al Antiguo Testamento, cuando se ungía al sumo sacerdote o posteriormente a un rey, se le derramaba aceite en la cabeza, ¿ya? Se le derramaba aceite y ese aceite era un aceite especial que era el aceite de la unción. Este aceite se le derramaba ¿a quién? Al ungido, a la persona que iban a ungir, ya sea el sacerdote o el rey. Cuando la persona era ungida, venía el Espíritu Santo sobre esa persona. ¿Entiende? Cuando la persona era ungida, venía el Espíritu Santo sobre esa persona. ¿Cuándo fue ungido el Señor Yeshua? En el bautismo. Recuerdan que Juan dice que el que le dijo, cuando vieres al Espíritu Santo descender en forma de paloma y posarse sobre él, este es. Y Juan dice, yo doy testimonio, porque yo lo vi. Ahí fue ungido el Señor Yeshua, y ahí por eso se le llama posteriormente Yeshua el Mesías, porque ahí fue ungido no por hombres, sino por Dios. El Espíritu Santo vino y se posó sobre él, ungiéndolo, porque el aceite de la unción representaba cuando el Espíritu Santo venía sobre la persona. Eso es lo que representaba, ¿ya? Y aquí el Espíritu Santo viene sobre nuestro Señor Yeshua, y Él es el que entra al cuerpo de Yeshua, el Espíritu Santo. Recuerden que cuando Yeshua estaba en la tierra fue 100% hombre. Él no era 100% hombre y 100% Dios, como enseña la denominación o el cristianismo. Él era 100% hombre. Porque si el Señor hubiese sido 100% Dios también, no hubiese podido morir. Y el Señor Yeshua murió. ¿Entiendes? ¿Ya? ¿Y lo resucitó quién?
Dios. El Espíritu Santo en este caso lo resucita de los muertos. Aquí tenemos entonces que él es siervo de Yeshua el Mesías, del ungido. Y dice, entre los gentiles y para servir como sacerdote. La Reina Valera utiliza el término acá, vamos a Romanos, capítulo 15, versículo 16. El término que utiliza la Reina Valera es ministrando. Este es un término católico para que usted lo conozca. Recuerden que la gran mayoría de los traductores, los traductores que realmente hicieron bien la pega, que son los primeros, ellos eran católicos. Valera, Reina y muchos otros más eran católicos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas personas que con estudios no estaban en las iglesias, ¿ya? Los que leían harto, los que buscaban libros, los que tenían conocimiento de muchísimos idiomas, estaban en la iglesia católica, apostólica y romana. En las cortes a veces había gente que sabía leer, pero eran pocas. Generalmente los letrados, como se le llamaba, eran la gente que era la que aconsejaba a los reyes. Esos eran los letrados, personas instruidas, que tenían conocimiento en diferentes idiomas, leían. A veces ni siquiera los reyes sabían leer, porque no era un requisito que un rey supiera leer o escribir. El rey lo único que tenía que saber era ordenar, saber hacer las cosas. Para eso tenía los consejeros que leían y ellos le aconsejaban al rey para hacer las cosas como correspondía. Y no demandaba que el rey en cuestión tuviera un conocimiento real de lectura o de escritura, ¿ya? A veces la gente en la corte, hermano, era muy ignorante, no es que por una cosa, por decirlo, pero había eso, ¿ya? Pero bueno, independiente de eso, la gran mayoría, como le digo, de las que tenía conocimiento de muchos idiomas y fueron los que tradujeron fundamentalmente la palabra de Dios, fueron monjes, curas como nosotros los conocemos. Ellos fueron los que tradujeron. Y por eso hay muchos términos que ellos utilizaron, que ellos conocían. Ministrar, esta cosa de cuando van peregrinación, que usted de repente va a escuchar, peregrinaron, que son términos católicos que ellos utilizan. La palabra ministrar es un término católico, pero el ministrar con servir, usted puede ser exactamente lo mismo. Pero en el término hebreo es servir, ¿ya? Puede significar exactamente lo mismo. Yo no le estoy diciendo que no. Pero el término que se utiliza en hebreo es servir, porque era el servicio del sacerdote. Para entender el servicio del sacerdote usted tiene que ir al Antiguo Testamento, fundamentalmente al libro de Levítico. Ahí está cómo el sacerdote tenía que servir. En el libro conocido por usted por Éxodo, o como realmente es Shemot, que es Shemot, que son los nombres, ahí al final el Señor le está explicando a Moshe o a Moisés lo que tenía que hacer el sacerdote, ¿ya? Los tipos de sacrificio que tenía que hacer a Dios, cómo santificar los sacrificios, cómo santificar las cosas, cómo santificarse él también. ¿Por qué? Porque Moisés es el que va a hacer todo este trabajo de santificación, tanto de el templo o el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, las ropas de los sacerdotes, los dos altares que existían, el altar del holocausto, el altar del incienso, la mesa, la cubierta, el arca, la cortina, todos los elementos que estaban en la tienda de reunión, Moisés tenía que santificarlo, ¿ya? Y posteriormente explicarle a Aarón y a sus hijos
el ministerio, o llámese el servicio que tenían que hacer a Dios, con los sacrificios fundamentalmente. Todos los sacrificios, y ahí en el libro que usted conoce como Levítico, ¿ya? Ahí va describiendo cada uno de los servicios del sumo sacerdote. El sumo sacerdote, aparte de los sacrificios, también era parte de los jueces. Él juzgaba cuando alguien había hecho algo correcto o incorrecto. Por eso, ¿por qué? Porque posteriormente él iba, una vez que declarara que esta persona era culpable, esa persona tenía que llevar un sacrificio por su culpa, ¿ya? Por la culpa, por el pecado, por el error, etcétera, etcétera. Y ahí va todo lo que es el servicio. Cuando usted entiende el sacerdocio levítico, entiende cómo tiene que trabajar una persona que se encarga de una congregación o de una comunidad. Lo que tiene que hacer, cuál es el servicio correcto. ¿Ya? Una parte del servicio es las buenas nuevas de Yeshua. El sacerdote, cuando traían un sacrificio, se lo voy a leer, miren, para que usted lo entienda. Vamos a... Eso todavía no lo traduzco, así que voy a ir. Levítico, capítulo, creo que es el 2 o el 1. Voy a ver el 2. Esta es oblación, no, esta es la ofrenda de oblación, capítulo 1, pero déjeme ver el 1. Este no lo tenía anotado, pero... ya. Voy a leer del capítulo 1 de Levítico, versículos 1 en adelante. Dice, llamó Jehová a Moshe y habló con él en el tabernáculo de reunión, diciéndole, aquí le ponen el tabernáculo, pero es la tienda de reunión, ¿ya? Porque la palabra en hebreo tienda es ogel. Ogel es tienda. Tabernáculo es el Mishkan. Mishkan, tabernáculo. Ogel, tienda. Y es la tienda de reunión. Ya, pero bueno. Versículo 12. Habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ya? El que tenía que matar al, llámese aquí en este caso al becerro, era la persona que llevaba este becerro. Él llevaba el becerro y él lo degollaba, él lo mataba. ¿Por qué? Porque era expiación por sus pecados. ¿Entiende? Para que usted vaya entendiendo un poco lo que es la salvación. Cuando usted tiene este encuentro personal con Yeshua, Yeshua le muestra que uno mató a Yeshua. ¿Por qué? Porque él murió por su pecado, por mi pecado. Él murió por el pecado de todo el mundo, ¿ya? Pero usted y yo lo matamos. Literalmente lo matamos. ¿Y lo matamos para qué? Para que pudiera expiar nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra expiar? Perdonar nuestros pecados. Eso es lo que hacía la persona cuando iba ante el sacerdote. Llevaba el becerro, o como lo dice con Yeshua, este es el cordero, o el cordero, y lo presentaba. Tenía que ser macho sin defecto, no tenía que ser perfecto,
¿ya? Esa es la palabra correcta que ahí se habla, que tenía que ser perfecto, ¿ya? Y posteriormente tenía que degollarlo. Lo que hacían los sacerdotes, una vez que el hombre lo degollaba, la sangre del becerro o del cordero la echaban en el altar del holocausto por expiación de los pecados de esa persona, ¿ya? Pero recuerde lo que Pablo dice, que la sangre de los animales no se llevaba el pecado, por eso el hombre tenía que volver al siguiente año. En este caso, los sacerdotes lo que hacían es simplemente tomar la sangre o el cordero y con la sangre que estaba cayendo, echarla en el altar del holocausto. Ese era el servicio que tenía que hacer. El sacerdote no mataba el cordero. El que mataba al cordero era la persona que llevaba el cordero. En este caso, nosotros somos los que matamos al Señor Yeshua. Usted, yo, toda persona que ha nacido espiritualmente mató a Yeshua. ¿Para qué? Para expiación de sus pecados. ¿Entiende? Eso es lo que sucedió. Dice, versículo 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y desollarán el holocausto y lo dividirán en piezas. Y los hijos de sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavarán con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda, esta es la palabra que buscaba hace un rato, encendida de olor grato para Jehová. Este era un holocausto de ofrenda encendida, donde se quema todo el animal. ¿Entiendes? Se quemaba completamente. Aquí el sacerdote no comía absolutamente nada de este animal, se quemaba completo. Y este era el servicio que hacía el sacerdote. ¿Qué hacía? Tomaba el cordero degollado y la sangre del cordero la echaba en el altar del holocausto. Posteriormente lo cortaba según sus piezas. Ahí tenía que tener la pericia de saber cortar. Es como cuando usted ha visto cortar un pollo correctamente, ir sacándole todos los huesos, cosa de dejar solamente su carne. Bueno, en este caso ellos iban cortando cada pieza, una pata, la otra pata del animal, la otra pata, lo abrían, la cabeza aparte, lo abrían, ¿por qué? Porque tenían que limpiar, sacar toda la grasa que de los intestinos, la grasa del hígado, la grasa que estaba también en los riñones. Todo eso se sacaba, como también el excremento del animal, y eso se echaba afuera y se quemaba también, ¿ya? Y solamente quedaba el animal, pero limpio, totalmente limpio, y ahí se quemaba completamente. Ese era el servicio que hacía el sacerdote, y como ese otros más, ya otras ofrendas. En este caso Pablo está hablando de este sacrificio. Como sacerdote, él hacía este servicio. ¿Cuándo? Cuando la persona llega y él le explica lo que está haciendo esa persona, que está matando a Yeshua. Dice, tú estás matando a Yeshua para expiación por tus pecados. Y la sangre de Yeshua ahora va a ser rociada, ¿ya? En el altar del holocausto. Por mis pecados, por el pecado de la persona. ¿Y qué hacía también? Aquí ya no toma a Yeshua, sino que toma a la persona y la eleva. Cuando era holocausto de encendido se elevaba también. Elevar era
presentarlo ante Dios, ¿entiende? Se elevaba para presentarlo ante Dios. Ese era el servicio. Mire, vamos a lo que dice Romano. Para ser siervo de Yeshua el Mesías, entre los gentiles, para servir como sacerdote para las buenas nuevas de el Elohim, ¿ya? Para elevar en sacrificio a los gentiles. ¿Qué es lo que hacía él? La persona que en ese momento estaba conociendo al Señor Yeshua, estaba teniendo este encuentro con él personal, lo que estaba haciendo Pablo era elevarlo, llevarlo a la presencia de Dios. ¿Entiende? Es por eso que la persona en ese momento tiene un encuentro personal con Yeshua. ¿Por qué? Porque la persona que está evangelizando lo está llevando a Yeshua. Si usted no conoce a Yeshua, si usted no tiene idea de Yeshua, ¿cómo puede llevar una persona a Yeshua? Va entendiendo, mucha gente dice, no, yo soy evangelista, yo llevo 40 años evangelizando, soy evangelista. Lo que usted está haciendo se llama sacrificio a ídolos y es dolor horrendo ante Dios. No es dolor fragante. ¿Por qué? Porque usted no conoce. Primeramente, usted no conoce a Jehová. Segundo, Dios no le ha ordenado a usted que haga eso. ¿Entiende? Dios, en el Antiguo Testamento, ¿a quién le ordenó hacer esto? A los sacerdotes, a Aarón y a los hijos de Aarón. Moisés y Aarón y los hijos de Aarón. Esas eran las personas que estaban encargadas de hacer esto. Si otro personaje, por ejemplo, si usted ve que de repente otras personas quisieron hacerlo, ¿y qué pasó con ellos? Se murieron. ¿Por qué? Porque Dios había determinado qué personas iban a hacer esto. Uno no puede determinar porque, a mí se me ocurrió, yo recibí a Cristo, ahora voy a ir a evangelizar, porque... No, esta cosa no es así. Esto no es así, hermano. El que determina quién hace las cosas es Yeshua, el Mesías. Él es el que determina lo que hacen. Usted no puede ir a hablar de Yeshua si no conoce a Yeshua. ¿De quién va a ir a hablar? Es como si a mí me dijeran, mira, anda a hablar de Netanyahu a la gente. No tengo idea de Netanyahu. No sé quién es. Solamente lo que conozco un poco por lo que he leído acerca de él, pero no tengo idea quién es Netanyahu. ¿De qué voy a ir a hablar con la gente? De lo que dicen los periódicos, que es un homicida, de lo que dice Turquía, que este tipo realmente es una persona que necesita irse a la cárcel o morirse, o otras cosas, pero eso es lo real, no lo sé, no lo conozco, no tengo idea quién es. ¿Entienden? Yo no conozco a Netanyahu, no lo sé. Si yo no conozco a la persona, ¿cómo le puedo hablar a alguien? Y eso es el error que yo cometí por muchos años. Yo evangelicé a personas. Era encargado del sistema, era encargado del ministerio de evangelismo en la iglesia que estaba, en las iglesias que estuve, era el encargado ya sea del ministerio de evangelismo y también de edificación. Me dejaban a cargo de esas dos cosas. Yo estuve a cargo de eso. Enseñé sistemas evangelísticos. Y todas esas veces que lo hice, ofrecí olor no fragante delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no me había dicho que yo lo hiciera. Primero. ¿Por qué? Porque yo no conocía a Yeshua. No lo conocía. ¿Estaba preparado para hacer eso? No.
no conocía, ¿cómo puedo ir a dar las buenas nuevas de Yeshua o de el Padre si no conozco ni al Padre ni a Yeshua? No, pero es que en la iglesia a mí me enseñan un sistema evangelístico espectacular y ¿ese sistema evangelístico habla de Yeshua? No. ¿Qué está haciendo usted? Está engañando a una persona. Y es por eso que a mucha gente, hermanos, que cree ser salva, no lo son. ¿Por qué? Por estos sistemas evangelísticos que Pablo habla en Gálatas 1. Vamos a ir a Gálatas, mire, para que usted entienda lo que usted, como yo, estábamos haciendo. Espérese. Gálatas estaba aquí, deje salirme de aquí. Gálatas, aquí utilizo una palabra muy fuerte que no es correcta en todo caso, pero lo vamos a leer igual. Dice Gálatas, capítulo 1, dice, asombrado, versículo 6, asombrado que se agarraron ahora y se han desviado muy rápidamente detrás del que llamó a vosotros en la gracia de nuestro Mesías para seguir otra Besorá, que es las buenas nuevas o el Evangelio, como usted lo conoce. Y no es la Besorá, pero algunos hombres perturban a vosotros y buscan para mezclar la Besorá del Mesías, mezclando y cambiando su apariencia. Usted analice el sistema evangelístico que está en su iglesia, analícelo. Vaya a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y tome el sistema evangelístico. Yo por años enseñé diferentes tipos de sistemas, pero uno de los que me quedé generalmente era evangelismo explosivo. Yo no sé si usted lo conoce. Evangelismo explosivo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el tema fundamental de evangelismo explosivo? El cielo. Empieza con preguntas diciéndole, si usted muriera hoy, ¿estaría seguro de irse al cielo? La persona generalmente dice no. Y luego le dice, pero vamos a suponer que usted llega al cielo. Y Dios le hace la siguiente pregunta, ¿por qué motivo o razón debo permitirte la entrada a mi cielo? ¿Qué le diría a usted? Y ahí la persona dice, no, porque yo soy bueno, porque hice esto, porque hice esto. ¿Ya? Y de ahí le dice, número 1, punto 1, el cielo es un regalo. Luego, el hombre no puede ir al cielo porque el hombre es pecador, que es el número 2. Y el número 3, Dios, ¿qué hizo con referencia a esto? Dio una solución, la muerte de Yeshua. Ahí solamente aparece Yeshua y no aparece más. Luego dice, la forma de ir al cielo es a través de la llave que es la fe. ¿Cómo puede tener fe un hombre si la fe no es del hombre? La fe es de Dios. Ya le están mintiendo con eso. Y al final, una vez que la persona dice, sí, yo quiero creer, yo quiero ser salvo, yo quiero ir al cielo. Pablo dice aquí, asombrado que se agarraron ahora y se desviaron muy rápidamente detrás del que llamó a vosotros de la gracia de nuestro Mesías para seguir otra Besorá, otro evangelio. Dice, no es el evangelio, no es la Besorá, pero algunos hombres perturban a vosotros y buscan para mezclar la Besorá. Mezclar, ¿qué es mezclar? Por ejemplo, si usted va a hacer una torta, usted tiene harina, huevo, leche y otros ingredientes y los mezcla. Hace una base. Esa base después ya tiene y después le va echando, lo va cortando. Una vez que usted lo puso al horno, ya tiene, digámoslo así, la base y empieza a cortarlo. Y le echa manjar, le echa otros ingredientes y lo va hasta que va formando la torta, ¿ya? Pero usted mezcló,
mezcló la harina, el huevo, la leche y otras cosas que usted le quiso echar para hacer un queque, llamémoslo así, ¿ya? Que después usted lo fue cortando. Eso es mezclar. ¿Qué se mezcla en la Besorá? Se mezcla lo que dice la palabra de Dios con lo que dice el hombre. Y usted sabe que cuando el hombre mezcla, ya introduce la mentira. ¿Quién es el que mezcla la verdad con la mentira? Satán. Satán es el experto en la mezcla, de mezclar la verdad con la mentira. Y la mezcla. Vea el sistema evangelístico que usted tiene en su iglesia. Véalo, examínelo. Y usted va a ver que el sistema evangelístico que tiene no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Solamente mezcla. Mire, lo voy a leer el 7, dice, no es la Besorá, no es el Evangelio, pero algunos hombres perturban a vosotros y buscan para mezclar el Evangelio o la Besorá del Mesías, mezclando y cambiando su apariencia. Porque cambian todo, cambian la apariencia. ¿Cuál es el propósito de evangelismo explosivo? El cielo. ¿De qué habla? Del cielo. ¿Esa es la apariencia de la Besorá? No. ¿Cuál es el mensaje? Yeshua. El mensaje de la Besorá o el Evangelio es Yeshua. Todo habla de él. ¿Quién es? Lo que hizo y la resurrección de los muertos. Ese es el mensaje. ¿Ese es el mensaje que usted habla? Yo le digo, yo vi diferentes tipos de sistemas evangelísticos en diferentes iglesias y ninguno habla el evangelio. Ninguno. De repente va a llegar un pastor o un predicador, va a decir, este es el evangelio bíblico. Mentira. Ninguna iglesia enseña el evangelio. Ellos tienen una mezcla de el evangelio. Y mire lo que dice en lo siguiente, versículo 8. En efecto, así también nosotros o un ángel del cielo anunciare otra Besorá que no hemos anunciado. Aquí utiliza la palabra anatema, que no es correcta. Yo también la puse y no es correcta, ¿ya? La palabra correcta es, si una persona a usted le viene a anunciar otro evangelio que el que habla la palabra de Dios, porque la palabra anatema es maldito y Dios no utiliza ese término, ¿ya? Sea, mire, yo lo tengo acá, que ese era como quitarle toda esa persona. Es lo que hoy día los judíos hacen cuando una persona confiesa que Yeshua es el Mesías. Y los judíos hacen un entierro, ¿ya? Entierran, no es que esté la persona ahí, pero hacen un entierro y para ellos esa persona murió, ¿ya? Y él perdió todos sus contactos, amigos, familiares, todo. O sea, ya nadie lo conoce, ninguna persona conoce a él. Eso es lo que los judíos hacían. Y mire, es el término más o menos es esto. Déjeme ir a ¿cómo está? Acá está, espérese, déjeme aquí en Shemot. Capítulo que era lo que hacían ellos era, déjeme buscarlo, que yo no lo tengo eso, por eso no, solamente me acordé ahora, pero no era apartarlo, era, no me acuerdo el versículo, por eso, que este no estaba en mis...
A ver, esperen, déjenme buscar acá algo. Que es más o menos lo que... Ya. Aquí está, en el libro de Éxodo, pero lo vamos a poner, pero déjeme el versículo 30, versículo 33. Voy a ver lo que dice la Reina Valera, primero que todo. 30-33. Y con esto un poco a terminar por hoy. Y vamos a seguir en la próxima semana con este mismo tema, porque hay que ir aclarándolo cada vez más. 30-33. Dice lo siguiente: cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño será cortado de entre su pueblo. Eso es lo que fundamentalmente lo que dice la palabra ahí Pablo, ser cortado. ¿Qué significa ser cortado? Esa persona ya no pertenecía más al pueblo de Israel. ¿Ya? Se le quitaban sus bienes, se le expulsaba de la comunidad, era expulsado de la comunidad y ya no pertenecía más al pueblo. Y cualquier persona que compusiera un ungüento, ¿qué era este ungüento? Era fundamentalmente la composición del incienso para Dios, como estaba compuesto. Mire, se lo voy a leer acá, dice: hombre que lo preparare como él, el ungüento, y que diere de él sobre extranjero, será cortado de su pueblo. Esta es la palabra correcta y no es anatema, era ser cortado, ¿ya? La persona era cortada, por eso dice: en efecto, así también nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otra vez hora que no hemos anunciado, sea cortado de, en este caso, sea cortado de la comunidad. ¿Entiende? Sea cortado. ¿Qué significaba? Esa persona perdía todo vínculo con la comunidad. Es por eso Pablo te va a ver, de repente dice: con esa persona yo ni siquiera me voy a sentar a comer con él. Lo que dice Yohanan, en primera de Yohanan, que dice: si lo saludas, si tú llegas simplemente a saludarlo, estás como confabulado con él. O sea, ni siquiera lo saludes, apártate de él. ¿Entiendes? Eso es lo que se hacía, una persona se apartaba totalmente, toda la comunidad se apartaba de esa persona. ¿Ya? Las traducciones le dieron el término anatema, maldito, pero no es maldito, ¿ya? Porque si esa persona era creyente, seguía siendo bendito por Dios. La única cosa que Dios lo apartó. ¿Entiendes? Simple, o sea, lo cortó de la comunidad. Ya no estaba en esa comunidad. Aún, ¿por qué? Porque hay creyentes que, conociendo la palabra de Dios, conociendo lo que Dios quiere, van a seguir haciendo lo que los hombres dicen. ¿Y qué Dios va a hacer? Lo va a cortar. Y si ese creyente sigue haciendo lo mismo, conociendo la verdad, Dios lo va a matar. ¿Entiendes? Eso va a ser. Simple. Porque Dios es claro con su palabra. Si un creyente, conociendo la verdad, hace esto de lo que hacen los hombres, de mezclar su Besorá, su evangelio, y lo mezcla, y él es un hijo de Dios, y entendió esto, y lo sigue haciendo, Dios primero lo va a cortar.
¡pum!, fuera. Segundo, si sigue haciendo eso y es hijo de Dios, lo va a matar. Téngalo por seguro, lo va a matar. ¿Entienden? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Miren, voy a leer nuevamente. Dice, versículo 7, y no es la Besorá, o no es el Evangelio, pero algunos hombres perturban a vosotros y buscan para mezclar el Evangelio del Mesías, mezclando y cambiando su apariencia. En efecto, y así también nosotros o un ángel del cielo anunciare otra Besorá que no hemos anunciado, o sea, nosotros, Pablo dice, nosotros no hemos anunciado, sea cortado. No es anatema, sea cortado. Y lo vamos a cambiar al tiro esto aquí, ¿ya? Sea cortado, ¿ya? Eso es lo que tenía que suceder ahí. Cortar a la persona. ¿Qué significaba cortarla? Salía de la comunidad. A esa persona, todos los bienes que tenía en la comunidad se le embargaban. Ya para la comunidad esa persona no existía. Así de simple, no existía. Era, como dice Pablo, entregado a Satán para que muera y para que su espíritu tenga vida eterna posteriormente. Si era creyente, si no era creyente, jodido totalmente, ¿ya? Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Estudie, analice, vea el Evangelio que enseñan en su iglesia. Yo no le estoy diciendo, este tipo habla puras leceras porque nosotros estamos enseñando el Evangelio. Yo por muchos años lo pensé. Años que yo pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba enseñando la verdad, que realmente estaba sirviendo a Dios y que llevaba el Evangelio, las buenas nuevas de Yeshua a la gente. Y era mentira. Siempre había algo en mi corazón que me decía, está mal lo que estás haciendo. Siempre. Era una cuestión, hermanos, que yo también lo hablaba una vez con el hermano Aarón, y el hermano Aarón también sentía exactamente lo mismo. Y otras personas con las cuales también yo hablé años atrás, también sentían lo mismo. En su corazón, que algo le decía, estás haciendo mal. ¿Y cuál era mi interpretación de aquello? Porque, por ejemplo, nosotros íbamos a evangelizar a otros países, lo hacíamos, o a otra ciudad dentro de Chile. Y yo decía, a lo mejor es porque nosotros eso lo hacemos en otro lado, pero no lo hacemos en nuestro barrio, por esa razón. Y porque la gente a lo mejor no lo hace. Yo decía, ese es lo que estamos cometiendo el error. Después, a lo mejor porque realmente la gente no lo cree, y empecé a buscar respuestas. Y no obtenía. ¿Por qué? Porque no era la respuesta las que me estaban llegando. No era me seguía en mi corazón. Estás haciendo algo malo. No es correcto lo que hace. Y yo decía, Señor, ¿será por esto? No. ¿Será por esto otro? No. Y un día el pastor de la iglesia llegó con un sistema que era pura Biblia, en serio, pura Biblia. Y yo dije, entonces este es el bueno, este realmente. Mi corazón, no. Bah. ¿Qué está pasando? Yo en un momento llegué, hermano, a quedar así como, no sé si la palabra en blanco, pero quedé así. ¿Qué hago? Y ahí cuando Dios tocó mi corazón y me despertó de los muertos, me dijo, levántate para que te alumbre el Mesías. Y ahí yo entendí una cosa, que todo lo que había hecho, habían cosas buenas, cosas malas, pero estaba enseñando un sistema evangelístico que era una mezcla.
una mezcla del hombre, de lo que dice el hombre, con la palabra de Dios. Y lo mezclaba, como dice Pablo, mezclar. Le cambié la apariencia. Estaba enseñando otra vez ahora, otro evangelio. Gracias a Dios que lo hacía por ignorancia. Y cuando me cayó la teja, como decimos nosotros, yo quedé derrumbado. Yo dije, Señor, perdóname. Yo no sabía lo que hacía. ¿Por qué? Porque no conocía a Yeshua. Y eso yo lo veía también en las caras de las personas que salían a evangelizar. Cuando tenían que explicar de Yeshua no sabían qué hacer, porque no lo conocían. Yo tampoco lo conocía. ¿Cómo hablaba de Yeshua si no lo conocía? Pero yo pensaba que el sistema evangelístico hablaba de Yeshua, y no hablaba de él. Vea, en serio, vea 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahí está el evangelio. Pablo dice que ese es el evangelio. ¿De qué habla? De Yeshua. ¿Qué hizo? Primeramente mostrándole quién es. ¿Quién es Yeshua? Yeshua es Elohim, porque en toda la palabra de Dios Pablo le está mostrando que Yeshua es Elohim. Lo vimos la semana, el martes pasado. No, hoy día estamos el martes pasado. Que Yeshua es el Elohim es el Señor. Él es el Señor que tenía que venir a morir. ¿Por quién? Por su creación. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero Elohim que quita el pecado del mundo. Él es el Elohim que tenía que venir a morir por nosotros. Yeshua, el Mesías, el Elohim, que tenía que venir a morir por el pecado. Y Él vino a morir, murió. ¿Para qué? Por expiación. Nosotros lo matamos. Y nos habla de la resurrección de los muertos, promesa hacia nosotros, y lo que implica la resurrección de los muertos. Eso lo vamos a ver la próxima semana, para que usted vaya entendiendo también qué es el Evangelio correctamente, ¿ya? Lo que es el Evangelio. Algo tan simple como este versículo, pero que explica tanto. Primero dice, para ser siervo de Yeshua. El nombre correcto es Yeshua, que significa Él salvará, o el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién? ¿Quién es que va a salvar? Jehová salvará. ¿Quién es Jehová? Yeshua, el Mesías, ¿ya? Y dice, para ser siervo de Yeshua, el Mesías, entre los gentiles, y para servir como sacerdote. Cuando usted entiende el servicio del sacerdote, usted sabe que el sacerdote derramaba la sangre y presentaba el sacrificio, lo elevaba y lo presentaba ante Dios, ante Jehová. Eso es lo que nosotros hacemos cuando llevamos las buenas nuevas de Yeshua a la persona. Presentamos a la persona ante ¿quién? Ante Yeshua, para que tenga este encuentro personal con Él. Eso es lo que hacemos, ¿ya? Dice, para las buenas nuevas de el Elohim, para elevar el sacrificio a los gentiles por su voluntad, santificados en el Espíritu Santo. Aquí esta otra semana, vamos a ir viendo lo que es el Evangelio y lo que hace el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo dentro del Evangelio? Y dentro también de lo que dice la palabra de Dios y lo que Él hace. ¿Ya? Todo este trabajo que la gente dice, no, yo soy evangelista, yo soy un ganador de alma.
Le digo, hermano, si usted es hermano, se lo digo sinceramente, usted está ofreciendo sacrificios a ídolos, no a Dios. Eso es lo que está haciendo. Y usted sabe lo que piensa de Dios de los sacrificios a los ídolos. Cuando usted está llevando este sistema evangelístico y evangelizando con esos sistemas evangelísticos a personas, usted lo que está haciendo son sacrificios a ídolos. ¿Por qué? Porque usted no está autorizado. El Espíritu Santo no lo autorizó a usted. Usted no conoce a Yeshua. Si no está autorizado y usted no conoce a Yeshua, usted es un falso sacerdote y está haciendo un servicio que Dios no le ha mandado hacer. Recuerden a los hijos del propio Aarón, cuando fueron a ofrecer algo que Dios no le había mandado. Dios simplemente los mató. Usted no está autorizado a hacer eso. No conoce a Yeshua. Y Dios no lo está autorizando para llevar el Evangelio. ¿Cuándo lo va a autorizar? Cuando el Espíritu Santo determine. Recuerden cuando a Pablo Dios lo utilizó o Dios le dio la autoridad. Cuando dijo el Espíritu Santo en el capítulo 13 de Hechos, apartadme a Bernabé y a Shaul para las obras a las que los he llamado. Fue el Espíritu Santo quien determinó lo que ellos iban a hacer. ¿Por qué? Porque estaban preparados, ¿para qué? Para llevar las buenas nuevas. No fue los hombres, fue el Espíritu Santo que determinó eso. ¿De qué hablaba antes Pablo? De Yeshua. Que Yeshua era el Mesías. ¿Cuál es lo que Pablo iba a explicarle a los judíos? Que Yeshua era el Mesías. ¿De qué habla usted en el sistema evangelístico? Del cielo, de la muerte, del infierno, del hombre, del pecado. De eso habla. ¿Qué tiene que ver eso con el Evangelio? Si el Evangelio habla que Yeshua es el Mesías. ¿Entiende? Piense, averigüe, examine, busque, estudie la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo domingo. Y el próximo martes vamos a seguir con esto. Vamos a ver el Evangelio según la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Muy buenos días.